Seguimos reflexionando el sexto mandamiento de la ley de Dios a partir de lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster, hoy día con el párrafo 136. Dice así este: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el sexto mandamiento? Respuesta: los pecados prohibidos en el sexto mandamiento son todo acto de quitar la vida a nosotros, a otros, excepto en caso de justicia pública, guerra justa o defensa necesaria, al descuidar o retirar los medios lícitos y necesarios para preservar la vida, ira pecaminosa, odio, envidia, deseo de venganza, todas las pasiones excesivas, afanes, turbadores, uso inmoderado de la comida, bebida, trabajo y distracciones, palabras provocantes, oprimir, pelear, golpear, herir y cualquier cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Vemos entonces, como lo veíamos la vez pasada, de que los detalles relativos al cumplimiento de este mandamiento son mucho más sutiles de lo que normalmente pensamos. Y aquí el catecismo es muy claro en cuanto a que la violación de este mandamiento incluye el quitarle la vida a otro o quitárnosla a nosotros mismos. Por lo tanto, el asesinato y el suicidio son pecados que condena este mandamiento. Ahora, aquí yo tengo que hacer un matiz. Esto fue escrito en el siglo XVIII. Por lo tanto, hay elementos de ignorancia por parte de los redactores en cuanto a las enfermedades mentales. La salud mental, el avance de la psicología, de la psiquiatría, en ese momento simplemente no existían. Entonces hay que ser hoy día sumamente claro en el juicio que uno pueda hacer respecto a, por ejemplo, el suicidio fruto de una depresión. Debemos, sin lugar a dudas, curarnos de la ignorancia con respecto a este tema. La depresión es una enfermedad causada no solamente por elementos de carácter intangible, sino que también de origen químico. Por lo tanto, es eso, es una enfermedad. Y las personas enfermas no son o no tienen la misma responsabilidad que las personas sanas. Entonces, evidentemente que aquí hay que tener en consideración ese elemento. Lo mismo pasa con lo que habla relativa a la pena de muerte, porque aquí, excepto en caso de justicia pública, es evidente de que la sociedad, la jurisprudencia, la comprensión de lo que son los derechos humanos han cambiado mucho en estos 2 siglos. Entonces, hoy día, y en esto no estoy solo, en mi opinión, ser un avalador de la pena de muerte me parece un sinsentido. Hay formas de cuidar a la sociedad que no están estrictamente relacionadas con el privarle la vida a una persona. De hecho, la antropología cristiana apunta en este mandamiento, si lo vemos más profundamente, al respeto irrestricto de la vida humana. Por lo tanto, yo, en lo personal, junto con otros, no puedo sino que estar en desacuerdo con esto. La pena de muerte no puede ser aplicada hoy día. Y gracias a Dios, en Chile ya no existe tal.
Entonces, creo que es algo a lo que todos debemos apuntar. Lo mismo pasa con la guerra. Hoy día hay, existe la obligación de agotar todos los esfuerzos diplomáticos para evitar el horror de la guerra, porque es una ilusión, sobre todo en la guerra moderna, de que aquellos que se van a ver afectados por esta van a ser los soldados del bando enemigo. Mentiras, son hoy día la población civil, debido al uso de las armas, etcétera, son las primeras víctimas. Entonces, también en esto debemos tener una gran gama de matices. Y me parece que es justo disentir a partir de la obediencia que uno le debe a la propia conciencia. Yo no puedo avalar ni la crítica absurda de condenar al infierno a alguien que se ha suicidado, puesto que existen enfermedades mentales como la depresión que pueden llevar a eso, entre otras, y tampoco puedo avalar siquiera la posibilidad de que una persona crea que es cristiano la pena de muerte. Si alguien piensa algo distinto, está en su derecho, yo no pienso así. Lo mismo pasa con la así llamada guerra justa. Hoy día vemos el concierto internacional de que no existen guerras justas. Todas las guerras son fruto ni siquiera de patriotismo. Eso es algo que ya no existe y tal vez nunca existió. Lo más probable. Siempre son intereses mezquinos de minorías que dirigen a los países y que ocupan como carne de cañón al pueblo. Y ellos quedan absolutamente incólumes. No existe el patriotismo como argumento para una guerra. Siempre es el dinero, el poder, la ambición de unos pocos. Ahora, dice que también violar este mandamiento implica el descuidar o retirar los medios lícitos y necesarios para preservar la vida. Esto es interesante porque yo no sé el contexto del catecismo, pero aquí pareciera estar pronunciándose a una cuestión sumamente contemporánea. Tal vez me equivoque, pero si es así, bueno, soy un ignorante más. Con respecto a lo que se llama el ensañamiento médico. Esto es una cuestión ética que se discute en el ambiente de los médicos, en donde se dice correctamente de que los medios para preservar la vida no pueden llegar al extremo de mantenerla de forma absolutamente artificial. Los doctores deben mantener la vida hasta donde es éticamente lícito. No se pueden ensañar con la mantención artificial de la vida biológica de una persona. Entonces, aquí hay una gran sabiduría. A veces nosotros nos confundimos lo que es la vida per se y la vida digna. Yo creo que ahí hay algo que hay mucho que pensar. Hay mucho que pensar y eso tiene muchas aristas. Y gracias a Dios la ciencia médica, la capacidad de entender hasta dónde llega la posibilidad de mantener la vida de una forma que no le cause más daño a la persona. Y ojo, también daño espiritual en cuanto a la dignidad. Han avanzado mucho. Entonces, claramente debemos poner atención a lo que dice aquí. Ojo en el ensañamiento médico. Ira pecaminosa, odio, envidia, deseo de venganza. Ojo, aquí no está hablando de que esta persona tomó un hacha y se enterró en la cabeza al otro o a la otra, sino que más bien está hablando de los sentimientos que se abrigan y que sin haber generado un daño físico
están ahí, latentes, rompiendo una relación y provocando, sin lugar a dudas, algún daño. Ojo, no solo a la persona a la que se odia, sino que a aquel que odia. Normalmente, cuando tú tienes un sentimiento de contrariedad enfermiza en contra de alguien, ¿a quién? ¿Quién va a ser el primer perjudicado? Tú. ¿Quién va a tener la úlcera? Tú. ¿Quién no va a poder dormir? Tú. Entonces, es una forma de quitarse vida. Mira qué sabio aquí es el catecismo. Todas las pasiones excesivas, afanes turbadores. Sería interesante el análisis de este párrafo por parte de un psicólogo. Yo, como no soy psicólogo y no tengo la tonta pretensión de asomarme a eso, pasteleo tus pasteles, sería sumamente interesante que un psicólogo hiciera un análisis de esto. Vamos a ver qué se puede hacer más adelante. Uso inmoderado de la comida, lo que conversamos en la sesión anterior. La bebida, y aquí agrega un elemento interesante, el trabajo. El trabajo en exceso, el trabajo que de alguna forma es respuesta de una ambición y que lleva a poseer tu corazón y que te convierte literalmente en un engranaje ciego, sordo y mudo, es algo que te quita vida. El trabajo tiene como función principal hacer del hombre y de la mujer un creador, un partícipe de esta obra maravillosa de transformación del mundo. Por lo tanto, el trabajo no solamente dignifica, sino que realiza uno de los elementos fundamentales del ser humano. Pero cuando el trabajo se convierte en la única esfera en donde se desenvuelve tu alma, hay una desproporción. Se produce un cáncer. Y como decía recién, tú terminas siendo cosificado. Y bueno, ¿cuántas personas conocemos que sufren de ansiedad, de depresión, de enfermedades mentales que hoy día son tan comunes eh, y que abarca a todas las profesiones? Justamente cuando la persona termina encerrándose y definiéndose únicamente por su capacidad productora. Eso es terrible. Eh, bueno, y aquí hay elementos más complejos. El tema del salario, el tema de la venta de la capacidad laboral. Eso es complejo, muy complejo. Yo creo que economistas debieran dar una respuesta con respecto a esto. Eh, Porque ¿qué pasaría si todos los trabajos fuesen igualmente valorados? Ciertamente la presión y la exigencia del alma de cada persona sería muy distinto. Pero bueno, y ojo, no creo que sea una utopía, no es una utopía. Significa únicamente poner a la persona humana en el centro de las relaciones económicas, no como un engranaje, sino que el sujeto y el objeto de la economía. O sea, la economía puesta al servicio del hombre y de la mujer, y no los hombres y las mujeres puestas al servicio de la economía. El trabajo como una expresión de la creatividad del ser humano, que no ocupa todo su acontecer, sino que es una expresión más entre otras formas de creatividad. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí el trabajo claramente puede ser una herramienta de muerte. Y es triste esto porque hay personas que existen solamente para vender su fuerza de trabajo y para producir más fuerza de trabajo y para comer lo suficiente para poder seguir trabajando el día de mañana y comer lo suficiente para seguir trabajando y seguir reproduciéndose para que haya más engranajes funcionales a la máquina. Y sin ser nunca
dueño de las herramientas, por ejemplo, que dan origen a la acción creadora. Yo recuerdo estando trabajando en Cochabamba. Yo trabajaba como ayudante de cocina y uno de los trabajos que tuve en Cochabamba, no tuve mucho ahí, tuve un año y medio y fui pioneta, fui junior en un colegio y ayudante de cocina. Y como era tan lento, mi labor de ayudante de cocina terminaba lavando platos, ollas, básicamente a eso se reducía mi actividad en ese trabajo y me pagaban muy poco, hay que decirlo. Eh, 20 bolivianos al mes, lo que equivale a 20.000 pesos. Bueno, me pagan el pasaje, sí. Bueno, paréntesis. Bueno, y un día estaba lavando una olla y se me para al lado la jefa, la dueña del local, que era una persona bastante correcta, debo decir, era muy amistosa. Pero en ese momento me dijo una verdad muy dolorosa. Yo le dije a ella, Yamba, se llamaba Yamba Bate, eh, tengo problemas con mi, y este es el punto, tengo problemas con mi, eh, ¿cómo se llama esta? La esponja, esta esponja de acero, con mi virutilla. Tengo problemas con mi virutilla, porque hay que cambiarla. Y ella me dice la verdad más dura que nunca había escuchado. Perdón, Carlos, pero esa no es tu virutilla, es mi virutilla. Me dolió tanto eso. Delante de mí cayó todo, una imaginación de que yo pensaba de que era dueño de ese trabajo y que era dueño de todo lo que estaba. Mentira, absolutamente mentira. El salario para mí en ese instante, salario simbólico, era una mentira. Yo no era dueño de esa virtilla. Yo lo único que estaba haciendo era vendiendo mi fuerza para mover la virutilla. Bueno, justamente ese trabajo o ese sistema de trabajo que es global y generalizado hoy día es un atentado en contra de la vida de las personas. Resta vida y por lo tanto le escupe el rostro a Dios. El trabajo de esa forma es deshumanizador y es ateo. Y claramente está establecido acá. El trabajo puede ser, como lo acabamos de escribir, una forma de quitar vida en vez de darla. Un asesinato. Pero ojo, también distracciones. Yo siempre me he preguntado por qué la gente hace deporte extremo. Esto de lanzarse en bungee, en el puente Mayeco, corriendo el riesgo de que se corte el elástico y se mueran. Es una imprudencia. Palabras provocantes, oprimir, pelear. Ojo, los peleadores. Agarrarse a combo también es un pecado contra el sexto mandamiento. Golpear, herir y cualquier cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Entonces, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, eso que dice Jesús debe hacerse también carne, obviamente en la proporción de nuestra medida, en la vida de nosotros los cristianos. O sea, si yo soy discípulo de Jesús, debo procurar de que mi vida sea también en el sentido de esa oración que hace Jesús. Nosotros hemos venido para que otros tengan vida y vida en abundancia. Y todo lo que hacemos en contra de ese dar más vida y vida auténtica, vida de veritas, vida en abundancia, va en contra del sexto mandamiento. No solamente matar, asesinar, también el amargarle la vida a los demás.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va a ir desglosando esto en detalle con otros mandamientos. Si ustedes se dan cuenta, los mandamientos son interdependientes y en jerarquía, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo los otros mandamientos van a ir directo en relación con este mandamiento, ¿ya? Y todos, como dijimos, creo que la primera clase, o la primera cápsula, mejor dicho, va en contra de tener otros dioses que no son el Dios verdadero. Te invito a que humildemente, eh, en medio de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir a todos, inclinemos la cabeza y pidamos de que el Espíritu Santo nos vuelva en causa de vida. Hoy día en que hay tanta gente enferma, tanta gente muriendo, y en que tantos han muerto, debemos pedirle al Dios de la vida de que haga su intervención en medio de la historia y manifieste su misericordia a través de la inteligencia de los científicos, a través de los biólogos, a través de los bacteriólogos, etcétera, no sé, para que pare esta pandemia y para que haya vida y vida en abundancia. Que el Señor nos bendiga y que nos anime en esto. Oremos. Bendito Dios, Señor, recurrimos a ti en estos tiempos tan aciagos para ponernos delante de tu presencia y clamar delante de ti misericordia. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu salud, de la fuerza que viene de ti. Tú eres el creador de la vida, Señor. Te suplicamos de que tú seas animando, fortaleciendo a aquellas personas que están enfermas, no solamente del COVID-19, sino de otras enfermedades. Personas que se han visto disminuidas en sus capacidades. Personas que hoy día tienen un peso sobre sus hombros que no pensaron que iban a tener. Te suplicamos, Padre, que tú les bendigas, que tú nos bendigas, Señor. Hágase según tu palabra, Padre, para que en todas las cosas pueda hacerse manifiesta tu ternura. Señor, desconocemos cuáles son tus planes con todo esto. Te suplicamos un corazón humilde para aceptar tu voluntad. Haznos mirar, Señor, la cruz de tu Hijo y en él poder descubrir el sentido de todo esto. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Y te decimos esto, Padre, en el nombre de este Hijo tuyo, el que murió por nosotros en el Calvario, el que fue humillado, al que se le quitó la vida, y que hoy día está a la diestra tuya, reinando y rigiendo todas las cosas, y que volverá para instaurar su reino de forma perfecta y plena, un reino de justicia, un reino de equidad, un reino de solidaridad, un reino de común vida. Gracias, Señor. Amén. En lo posible, por favor, quédate en casa, colabora para que no ser un eslabón más en esta cadena de contagio.